Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Seguimos nuestro diálogo, nuestro paseo por la Biblia, para seguir hablando, para seguir compartiendo todo esto que tiene que ver con qué es el cristianismo, cómo entender el cristianismo, cuál es el mensaje, el contenido de lo que es el cristianismo. Hoy quiero hablaros de otra pretenciosa aseveración del cristianismo, pretenciosa, osada, arriesgada y extraordinaria pretensión del cristianismo, pero que se fundamenta en estos documentos fundacionales del cristianismo que nos ayudan a entender el mensaje del cristianismo, que son los escritos que Dios transmitió por medio de sus profetas y apóstoles. Hay una declaración de Pablo muy bonita en la segunda carta a los Efesios, capítulo 2, en el versículo 20. Él dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en el mensaje de apóstoles y profetas se edifica el edificio del cristianismo, siendo Cristo el fundamento absoluto, ¿no? La piedra angular de ese edificio. Pero hoy quiero hablarte de otra cosa. Y quiero llevarte al Evangelio de San Juan, al capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay, querido amigo, otra afirmación que identifica al cristianismo. Y es que el fundador del cristianismo, que en su persona humana es concebido de manera sobrenatural en el seno de una virgen, es presentado a lo largo del Nuevo Testamento como Dios. Como Dios. El mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, el Padre y yo uno somos. Habló de esa unidad de naturaleza con el Padre. No simplemente el Padre y yo estamos unidos, sino que dijo, el Padre y yo uno somos. Los mismos judíos que escucharon las palabras de Jesús lo estaban por apedrear, porque ellos entendían que Jesús estaba utilizando el uno en el sentido de unidad de naturaleza, que él compartía la misma naturaleza que el Padre. Hay otra cosa que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, y es que el Nuevo Testamento asevera que Jesús es Dios. Cuando Tomás contempla al Cristo resucitado, aquel que había vivido, había muerto y ahora está presente delante de él con las señales de la crucifixión, reconoce en Cristo no solo al Hijo, el que nació de María, el hombre, sino que reconoce a Dios. De ahí que nosotros encontramos que cuando los apóstoles presentan a Jesús, lo presentan como Dios que se hace hombre. Ya en el prólogo del Evangelio de San Juan, encontramos que del versículo 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, se refiere al Hijo de Dios como el Verbo, y estaba con Dios, y estaba junto a Dios, y dice, y el Verbo era Dios. Y dice que ese Verbo es el autor de todo, porque hemos dicho que el Padre crea a través de sus hijos, ejecuta su voluntad a través de su Hijo. Y el Verbo creó todas las cosas por medio de él fueron hechas. Pero el versículo 14 dice algo tremendo, y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Entonces, aquel que era Dios y que estaba junto a Dios, y hizo la voluntad de Dios el Padre, siendo Dios el mismo, se hace carne en el vientre de María. Y el que nace en Belén es Dios hecho hombre. Es hombre y Dios. Se unen las dos naturalezas, la naturaleza divina
y la naturaleza humana. Por eso Cristo dijo, el Padre y yo uno somos. Y ahora Juan, en el Evangelio, presenta a Tomás, el incrédulo, mostrando a Tomás reconociendo la divinidad de Jesucristo. Y sí, querido amigo, Jesús es Dios. En la carta a los Romanos, por ejemplo, cuando escribe el apóstol San Pablo, en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, en el versículo 5, dice que Jesús en su naturaleza humana desciende de los patriarcas, pero es Dios por encima de todas las cosas. Cuando escribe la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, versículo 9, dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Cuando escribe a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice que Cristo es igual a Dios y que Él era Dios. Cuando Pablo también escribe a Timoteo, le habla de la esperanza bienaventurada y dice que estamos aguardando a Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros encontramos en la carta a los Hebreos que cuando se habla del Padre y el Hijo, dice que el Padre dice del Hijo, capítulo 1 de Hebreos, del Hijo, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que nosotros encontramos que en el Nuevo Testamento Jesús, el Verbo, es presentado como Dios. Así que otra de las características principales del cristianismo es que Jesús de Nazaret es humano, sí, es humano, plenamente humano, pero es no un humano cualquiera, porque es Dios en realidad que ha tomado la naturaleza humana. Dios que se ha hecho hombre para venir y vivir entre nosotros. A lo largo de toda su vida, el que nació en Belén fue Dios. Si bien es cierto que Él no utilizó sus atributos divinos, que Él anonadó, que Él puso de manera inactiva sus atributos divinos, Él fue siempre Dios. Pero claro, alguno me podrá decir, pero bueno, ¿cómo es que muere en la cruz Dios? No. La deidad no muere. El que murió en la cruz es Jesús, es la humanidad. De hecho, Dios se tuvo que hacer humano, Dios que tuvo que hacerse ser humano, de carne, hueso y sangre como nosotros, para poder sujetarse a la realidad del ser humano, para poder ser nuestro Salvador, compartir nuestras luchas, nuestras fatigas, nuestras tentaciones, nuestras pruebas, nuestros desengaños, nuestros desánimos, nuestro dolor, nuestro sufrimiento y la muerte misma. Porque la encarnación de Dios en Jesús, porque el propósito de la encarnación, y esto es algo tremendo dentro del cristianismo, es que nosotros comprendamos que Dios es un Dios que se moja, un Dios que no tiene problema en meterse en el fango del mal, en el fango del pecado, para sacarnos a nosotros del barro, de la miseria del pecado, para compartir. Él está dispuesto a compartir nuestro dolor, nuestra suerte, nuestro sufrimiento, nuestras lágrimas, nuestras tristezas, para que nosotros comprendamos que nos ama y para que nosotros veamos que Él nos entiende. Nadie puede decir que Dios es un Dios lejano, que está en un trono inaccesible y que no entiende la realidad del ser humano, porque Dios ha tomado la realidad del ser humano, la ha vivido, asumió el cuerpo del ser humano con todo lo que eso significa. La encarnación tiene el propósito de que los seres humanos podamos entender que Dios nos entiende, de que Dios nos comprende, porque Él ha vivido nuestra vida, porque Él ha vivido nuestras realidades, porque Él ha vivido nuestro sufrimiento, porque Él ha sufrido en realidad como cada uno de nosotros. Pero nos puede entender hasta en la muerte, porque también experimentó la muerte, porque también sufrió la muerte. Así que piensa por un momento qué extraordinario es este mensaje también. Que el fundador del cristianismo, que es el centro del cristianismo, lo más importante dentro del cristianismo, que es Jesús, es Dios. Es Dios, Dios hecho hombre. Ninguna cosmovisión religiosa asevera esto. Esto es una blasfemia para el Islam. Los musulmanes dicen, ¿cómo? Que Dios se ha hecho hombre. Esto es una blasfemia. Dios no puede ser hombre. En el judaísmo esto es impensable. Pero la palabra del Evangelio, que es el Evangelio, el mensaje de Cristo en los Evangelios y en las epístolas, que es el documento fundacional del cristianismo que nos ayuda a entender el cristianismo, dice que Jesús es Dios. Así que como Tomás podemos exclamar, Señor mío, Cristo es Señor
y Dios mío, porque Cristo es Señor y Dios. Aceptemos, pues, a Jesús, no solo como amigo, no solo como profeta, no solo como mensajero, como hay en algunas cosmovisiones religiosas. Sí, Jesús fue un profeta de Dios como otros. No, 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 no. Jesús fue más que un profeta. Jesús es Dios tomando la naturaleza humana. Jesús es Dios viviendo la vida de los seres humanos. Cree en Jesús, en Dios hecho hombre, y serás salvo. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.